Este día voy a continuar hablando en el sermón de este día del Señor sobre las bendiciones espirituales. Hablaba en el último sermón sobre las 7 bendiciones espirituales en Cristo, y ahora voy a hablar cómo es que somos redimidos y perdonados. Algo muy hermoso, redimidos y perdonados. En Efesios, en el capítulo 1, en los versos 7 y 8, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Después de haber hablado de los cristianos como los escogidos por Dios para ser santos y sin mancha, el apóstol Pablo pasó a explicar de qué forma se podía tal situación. Hablaba acerca de los hijos adoptivos de Dios, lo hermoso que es ser para nosotros adoptados por Dios. Y los hijos adoptivos de Dios son redimidos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto son perdonados de los pecados por gracia. Y estas son las bendiciones espirituales descritas en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Pero vamos a considerar que nosotros somos redimidos por Dios, redimidos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el texto que hemos leído dice: en quien tenemos redención por su sangre. Fíjense que es bien importante ponerle cuidado a cada declaración que el apóstol Pablo nos da aquí. Tenemos redención por su sangre. Pablo le recordó a los hermanos en Éfeso de la tercera bendición espiritual disfrutada en Cristo, en el versículo, especialmente en la primera parte, en quien tenemos redención por su sangre. Y quiero que le dediquemos atención a la palabra redención. La palabra redención tiene un rico fondo histórico y es uno de los términos más significativos que se usa para describir nuestra relación con Dios. Hay un tiempo en el idioma griego que se llama aoristo, o sea, una conjugación de los verbos. Ese tiempo aoristo habla de una acción que se da en el pasado. Eso es lo que describe ese tiempo. Pero el apóstol Pablo usó el tiempo presente, algo que ocurre en el momento que el orador hace la declaración. Ese es el tiempo que está usando el apóstol Pablo. Entonces, la bendición de la que habló se había llevado a cabo en el pasado. Fíjense bien. Se había llevado a cabo en el pasado, sin embargo, tenía beneficios presentes y beneficios futuros. Y esa es la situación que concierne a cada uno de nosotros. Imagínense qué sucedería, qué pasara si la palabra de Dios fuera netamente historia del pasado. Ustedes saben lo que es la historia. La historia es narrar acontecimientos pasados, acontecimientos reales. Pero ahí no más queda. Y hay una diversidad, la vida está llena de historia. ¿Ves?
Pero nosotros aquí estamos hablando de situaciones que conciernen a lo espiritual. Y lo que concierne a lo espiritual abarca a nosotros. Los que están en Cristo son poseedores en este momento de los beneficios de esa redención. Los beneficios de esa redención. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo, por lo que Él es en quien nosotros tenemos redención. Es algo verdaderamente muy hermoso. Pero bueno, la redención, hermanos, es un concepto antiguo testamentario. La redención no fue para la llegada de nuestro Señor Jesucristo algo nuevo. Ahora, fue algo nuevo en el sentido de cómo Él aplicó la redención a la humanidad. Pero, hablando antiguo testamentariamente, era algo que ya se daba. Las Escrituras hablan, por ejemplo, de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia como una redención. Si usted consulta conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 6 y el verso 6, ahí se está tomando este concepto de redención. Dice en Éxodo 6, verso 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y noten, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Más adelante, en el capítulo 15 y el verso 13, también leemos acerca de este concepto. Dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardará todos los moradores de Canaán. Luego, en Deuteronomio capítulo 7, verso 8, Deuteronomio capítulo 7, el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Allí está implícito precisamente ese concepto de redención. Entonces, Pablo podía muy bien haber tenido en mente el contexto del Antiguo Testamento al presentar este principio neotestamentario. La palabra redención proviene de la palabra del idioma griego que se pronuncia como apolutrosis, y este verbo significa redimir a alguien pagando el precio. O sea, también redimir a alguien pagando el precio, dejar libre a alguien tras recibir el precio. Ese es el significado. Y el sustantivo conlleva la idea de una liberación que se produce por el pago de un rescate. O sea, liberación, libertad que se consigue con el pago de un rescate. Entonces, hermanos, la palabra redención utiliza un artículo en el idioma griego y literalmente dice la redención. La redención, es decir, la redención que se había previsto y deseado y que ahora se disfruta. Óigase bien, que ahora se disfruta. Nosotros ahora disfrutamos de esa redención. Pero bueno, ¿cómo es que se disfruta de esa? ¿Por qué la redención costó la sangre de Cristo? Bueno, en Levítico capítulo 17, versículo 11,
Leamos en Levítico capítulo 17 y el versículo 11 de esta manera: porque la vida de la sangre, de la carne, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, en Levítico capítulo 17, verso 11, hay una declaración acertada donde se explican precisamente los sacrificios del Antiguo Testamento. En ese pasaje, Moisés dijo, y repito con ustedes, porque la vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. De tal manera que así como la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio temporalmente satisfacían la ira de Dios para con los pecados del antiguo Israel, del mismo modo la vida sacrificada de Cristo por los pecados produjo la satisfacción permanente de su ira y justicia con respecto a las vidas que estaban totalmente abandonadas al pecado. Entonces podemos entender que la frase por su sangre tiene la preposición día, lo cual demuestra que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el medio por el cual se efectuó el pago por el pecado. Eso es algo que queda demasiado claro en las páginas de las Sagradas Escrituras, especialmente en las páginas del Nuevo Testamento, y no digamos en la carta que el apóstol Pablo dirigió a los hermanos en Éfeso. De acuerdo a la ley santa de Dios, nosotros entendemos que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestra redención nada menos que con su sangre. Nada menos, hermanos, que con su sangre. Entonces, ¿a qué nos llama esta situación? A que nosotros continuamente, no por ciertos momentos, no por ciertas etapas de nuestra vida, no por momentos de emocionalismo, no por momentos de bienestar mental, bienestar físico, tenemos que hacer honor a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros tenemos que hacer honor a la sangre de nuestro Señor Jesucristo continuamente, permanentemente. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de nuestro Señor. Pero paso a considerar otra etapa muy importante de la lección que el apóstol Pablo nos está dando acá. Y esa etapa es que somos perdonados por la gracia de Dios. Y a esta situación deseo que le pongamos especial atención para no confundirnos en los conceptos que en el mundo religioso se perciben. Dice la escritura que hemos leído, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Hermanos, Pablo tenía en mente dos actos cuando escribió acerca de la redención por su sangre en el verso 7 y cuando escribió sobre el perdón de pecados en la parte última de este verso 7. La redención se llevó a cabo en la cruz y nada más que en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto, esa redención no se hubiese dado. Pero gracias a Dios que se llevó a cabo su muerte de cruz. Se llevó a cabo en la cruz cuando la sangre de Cristo pagó nuestro rescate. El perdón tiene lugar cuando los pecadores entran en Cristo Jesús como creyentes arrepentidos
son bautizados en Él. ¿Cómo se da esta situación? Dice, cuando el apóstol Pablo le predicó a esa multitud el día de Pentecostés y que fue preguntado: varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pablo le responde en base a la inspiración y dirección del Espíritu Santo en el capítulo 2, el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el perdón, podemos decir, hablando de estas bendiciones, el perdón es la cuarta bendición espiritual mencionada aquí en el texto. El sustantivo griego usado en este pasaje es aphesis, y es el resultado derivado del verbo griego que significa enviar lejos. Se envía lejos, enviar lejos. Y nos recuerda, hermanos, del chivo expiatorio que el pueblo bajo la ley de Moisés usaba. Miren lo que dice el Levítico capítulo 16 y el versículo 21. Dice ahí en Levítico 16, verso 21: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea, era una simbología que daba a entender que los pecados eran borrados, que los pecados eran totalmente alejados. La idea de enviar algo lejos también parece en Salmos. David escribió en el Salmo capítulo 103 y el verso 12: cuando estás lejos, está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas también dice en el capítulo 7, versículo 19: echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren qué concepto más hermoso venía desde las páginas del Antiguo Testamento. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías captó esta misma imagen cuando habló por Dios diciendo en el capítulo 43 y el versículo 25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Qué bendiciones más hermosas que se estaban proyectando y diciendo en estos tiempos en materia de profecía. En materia de profecía que ahora son realidad. Jesús, hermanos, combinó las ideas de la redención y del perdón. Y nos dice en Mateo capítulo 20 y el versículo 28: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice más adelante, o ahí mismo está diciendo: porque esto es mi sangre, en el capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho. La palabra pecado proviene de la palabra paratoma. Y esta palabra describe el pecado
como una falla. Eso es el pecado, una falla. También el pecado es una caída a un lado. Una caída a un lado. Y esto diferencia la palabra de otros términos del Nuevo Testamento que describen el pecado como anarquía. Se describe al pecado como anarquía. Se describe al pecado como injusticia. Entonces la palabra más común en el Nuevo Testamento para pecado es la palabra del idioma griego que se pronuncia amartia. Y hermanos, esta palabra se aplica no solamente a los actos de pecado, sino que se aplica al pecado como un poder, se aplica al pecado como un hábito, se aplica al pecado como una condición de vida. Es por eso que al mundo pecador le agrada el pecado, porque el pecado es un hábito, porque el pecado se transforma precisamente en una condición de vida. Tristemente así es. Y claro, el que permanece en sus delitos está viviendo una vida sin ley y está bajo el poder del pecado. Por eso es que tenemos que entender claramente que cuando una persona está en Cristo, la gracia de Dios perdona su injusticia y lo hace totalmente justo. Es liberado del poder del pecado, es liberado de la culpa y de las consecuencias. Dios misericordiosamente lo pone en el camino correcto y lo faculta para vivir una vida totalmente transformada. Por eso es que usted, por eso es que su servidor, por eso es que toda persona que busca los caminos de Cristo es una persona diferente, es una persona totalmente transformada. Yo les he dicho y siempre digo este ejemplo: yo no puedo esperar que aquella persona que va pasando por ese camino sea una persona transformada si no le interesa las cosas espirituales, si no le interesa la vida en Cristo Jesús. Tienen que ser personas que busquen el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, Dios lo hace todo según lo que leemos aquí en este verso 7 del libro de Efesios capítulo 1, según las riquezas de su gracia. Y doy varios análisis de estas palabras que aquí se están usando. La palabra según traduce una preposición kata que lleva la idea de denominación, la cual habla de control. Entonces, la redención y el poder de Dios son controlados o dominados mediante las riquezas o la abundancia de su gracia. Es bien claro, la redención y el perdón de Dios son controlados o dominados mediante las riquezas o la abundancia de su gracia. Entonces tenemos que entender pues que una mirada a la cruz de nuestro Señor Jesucristo le permite a los cristianos comenzar a apreciar precisamente las riquezas de la gracia de Dios. Quiero terminar diciendo lo siguiente en este sermón que el apóstol Pablo nos presenta, que fue en la cruz. Óigase bien, hermanos, amigos aquí presentes. Fue en la cruz que Dios permitió que la muerte de su propio Hijo abriera el camino para redimir y perdonar a la humanidad indigna. Pero para perdonar a esa humanidad indigna
La humanidad tiene que someterse a los preceptos de Dios. La gracia de Dios no tiene fin. Sus recursos no se agotan. Y no hay peligro de que falte a la necesidad del hombre. Pablo, hermanos, lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 5 y el versículo 20. Miren lo que dice aquí en Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 20, hablando precisamente de esa aplicación. Dice: pero la ley se introdujo para que en el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire, hermano, mire, hermana, usted y yo, aun cuando hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente continuamos pecando. Si no fuera por la gracia de Dios, no tuviéramos esa redención permanente que hemos recibido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es inagotable. La gracia de Dios es inagotable. La gracia de Dios no tiene fin. La gracia de Dios no tiene límite. Miren, nosotros como humanos le ponemos límites a muchas cosas. Nos cansamos, nos aburrimos. Usted cae en una situación que le agrada, pero de repente hay un aburrimiento en las cosas que usted hace. Pero de parte de Dios no hay ese aburrimiento, no hay ese cansancio, sobre todo en aplicar su gracia a cada uno de nosotros. En el versículo 8 del libro de los Efesios, noten lo que dice acá: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hay palabritas que a veces nosotros no le ponemos cuidado e interés, pero aquí está la palabra que. Y esta palabra que se refiere a la gracia de Dios. Pablo dijo que esta gracia fue hecha sobreabundar para con nosotros. El verbo griego para sobreabundar significa excederse en su número o medida fija, estar más allá de un cierto número o medida, existir en abundancia, abundar, desbordar. Mire, usted ha oído todos estos conceptos que en el idioma español usted los entiende perfectamente. Usted sabe lo que es cuando un río se desborda. Usted sabe cuando llueve torrencialmente. Mire, si aquí en esta región donde estamos ahorita lloviera 3 horas seguidas torrencialmente, no digamos 4 o 5 horas seguidas torrencialmente, usted me contará de lo que es un desbordamiento. Es algo terrible. Pero yo le digo a usted, en este concepto del desbordamiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él desborda esa gracia sobre cada uno de nosotros. Qué bueno que el Señor Jesucristo desborda esa gracia sobre cada uno de nosotros, porque necesitamos, hermanos y hermanas, de ese desbordamiento. Pablo, hermanos, estaba afirmando que la gracia de Dios es más que suficiente para proveer nuestras necesidades. Por eso yo le digo a usted, manténgase en esa condición de siempre estar con esa actitud de recibir la gracia de nuestro Señor. Pero una vez más le digo,
y hablo ahorita con mis amigos aquí presentes, no malentiendan el concepto de la gracia de nuestro Señor en una forma, bueno, como el Señor es toda gracia, Él la aplica para todo ser humano, ¿sí? La aplica para todo ser humano, pero la aplica para todo ser humano cuando el ser humano, por el conocimiento de su palabra y el entendimiento de ella, la obedece. Pues de lo contrario, entonces esa gracia de Dios está derramada sobre todas esas gentes perversas que en el mundo a diario andan en el asesinato, que en el mundo a diario andan en la drogadicción, que en el mundo a diario andan en el adulterio, en la fornicación y en cuantas cosas más. Para ellos hay también gracia de Dios, pero ¿cómo? Si buscan la gracia de Dios a través de entender, conocer y obedecer su voluntad. Así es aplicable la gracia de nuestro Dios. No es en el concepto premilenialista que se malentiende y que se predica a diestra y siniestra de que salvo por gracia y siempre salvos. Yo un día me bauticé y volví al mundo del pecado, y como un día fui bautizado en Cristo Jesús, el Señor me perdonó. No, la salvación la podemos perder, descuidando nuestra salvación tan grande, dice el escritor a los hebreos. Porque de lo contrario, hermanos, váyanse. De lo contrario, hermanos, ¿para qué venir a reunirnos? De lo contrario, ¿para qué venir a alimentarnos en la palabra de Dios? De lo contrario, ¿para qué cultivarnos continuamente en la práctica de la obediencia a la palabra de Dios? Hermanos, que Satanás no nos tome por ese lado equivocado de lo que es la gracia de nuestro Señor. A mis amigos, pues, les digo, Cristo lo dice claramente: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Fíjense bien que no está diciendo el que creyere o fuere bautizado será salvo. Cuando yo uso la conjunción o, estoy diciendo que hay una opción: o creo o me bautizo y de todas maneras soy salvo. No, la palabra de Dios dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice también la palabra, lo que ya he dicho a través del apóstol Pablo en ese valioso sermón del día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron bautizados? Usted escudriñe la palabra de Dios y ahí dice que fueron bautizados aquel mismo día, el día de Pentecostés. No fueron bautizados un mes, 2, 3 meses después, o 6 meses, o cuando alguien les impuso su bautismo, sino que fueron bautizados cuando entendieron el Evangelio de Cristo Jesús para salvación. De manera pues que hago este llamado en Cristo a mis amigos. Usted quiere obedecer, usted quiere recibir la gracia de nuestro Señor. Hoy es el día de salvación, no mañana. Usted no tiene garantía del día de mañana. No hablo de una forma fatalista, pero es la realidad. Nadie de nosotros aquí presentes tenemos la garantía del día de mañana.